¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas noches en Riad, en la capital de Arabia Saudita. Les damos la más cordial bienvenida a todas, a todos, esta tarde-noche a una entrevista más de la serie Una tarde con, que produce el Centro Olof Palme México. En esta oportunidad estamos muy contentos de recibir al embajador de México en Arabia Saudita, Aníbal Gómez Toledo, a quien por supuesto le agradecemos su tiempo y su disposición para conversar con nosotros. Muy bienvenido, embajador. Buenas tardes en México, buenas noches en Riad. Muchas gracias por la invitación del Centro Olof Palme a esta entrevista y gracias desde luego a María Cristina Rosas, que ha sido nuestra anfitriona en esta ocasión y pues bueno, a quien conozco de hace mucho tiempo, en épocas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, desde donde soy egresado. Y bueno, muchísimas gracias, María Cristina. Muchas gracias, embajador. Le recuerdo a quienes nos acompañan aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo en Facebook Live que pueden formular preguntas para nuestro invitado. Acá pues nos las traerán nuestros asistentes al chat y las pondremos a consideración del embajador. Antes de comenzar, me voy a permitir presentar algunos datos curriculares del embajador Aníbal Gómez Toledo. Él es diplomático de carrera desde 1994, con rango de embajador a partir de febrero de 2022. El 7 de noviembre de 2019, asumió funciones como titular de la Embajada de México ante el Reino de Arabia Saudita, que es concurrente con el Reino de Bahrein, de la Sultanía de Omán y la República de Yemen. Nuestra embajada tiene sede en la capital de Arabia Saudita, en Riad. Anteriormente, el embajador Gómez Toledo se desempeñó como encargado de negocios ad interim en la Embajada de México en el Reino Unido, representación diplomática en la que también fungió como jefe de Cancillería. Todo esto fue entre 2017 y 2019. Se desempeñó como cónsul de México en Londres entre agosto de 2014 a febrero de 2017, como cónsul de México en Washington, Estados Unidos, entre 2009 y 2014, como cónsul adscrito en el Consulado General de México en Chicago, Illinois, entre 2005 y 2009, y como jefe de protección y asuntos legales en el Consulado General de México en El Paso, Texas, entre 1996 y 2001. En las oficinas centrales de nuestra Cancillería, se desempeñó como director de protección a mexicanos en el exterior, como subdirector de asuntos consulares, como jefe del Departamento de Organización Consular y coordinador de servicios consulares en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Previo a su ingreso a la Cancillería, y como ya lo ha marcado él mismo, fue profesor adjunto en la UNAM y colaboró en el Departamento de Estudios Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entre 1988 y 1991, donde coincidimos en varias oportunidades. Bueno, él también ha colaborado en el Sistema Nacional de Noticieros del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. Egresó del Instituto Matías Romero de nuestra Academia Diplomática en 1994. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, por nuestra Facultad de Ciencias Políticas, y ha realizado varios cursos sobre asuntos internacionales, entre ellos migración y desarrollo, paz y seguridad internacional, comunicación y diplomacia, política exterior y política fiscal. Pues tenemos a un invitado de lujo con un gran conocimiento sobre la diplomacia y la política exterior de México, y pues vamos a comenzar con estas reflexiones sobre las relaciones diplomáticas entre México y Arabia Saudita. Estamos cumpliendo 70 años, embajador, de relaciones diplomáticas. Entiendo que la fecha puntualmente es el 13 de septiembre, porque un 13 de septiembre de 1952 es cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. Este año, pues, México conmemora varios aniversarios de relaciones diplomáticas: 70 años con Alemania, 50 años con la República Popular China, 30 años con Ucrania. Por acá tuvimos a la embajadora Oksana Dramarevska para hablar de este tema antes de que se produjera la desafortunada contienda bélica en aquel atribulado país. También hemos hablado con el embajador Bruno Figueroa Fischer. Estamos celebrando 60 años de relaciones con Corea del Sur y, por supuesto, 200 años de relaciones con Estados Unidos. Entonces, tenemos muchos festejos y muchas agendas fascinantes en marcha, pero sin duda Arabia Saudita me parece que reviste un interés especial. Se encuentra en una región convulsa, en una región con notables desafíos de todo tipo, energéticos, ambientales, en los terrenos de la seguridad, etcétera. Y yo quiero pedirle al embajador, en lo que sería una apretada síntesis, que nos contara lo que ha sido la relación bilateral en estas 7 décadas y cómo nos estamos perfilando para los años por venir. Ambos países han cambiado mucho en estas 7 décadas, embajador. Entonces, pues, quisiéramos escuchar su reflexión sobre la evolución de estas relaciones. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas. Es un gran gusto estar nuevamente en contacto y tener la oportunidad de hablar con la audiencia del Centro Olof Palme y platicar de esta relación bilateral que es importante. 70 años, se dice fácil. Recientemente alguien me preguntaba qué tenemos, qué hemos hecho en estas 7 décadas, y creo que es muy importante subrayar que hemos construido un terreno, hemos consolidado una, digamos, vía de comunicación. Tenemos un suelo común en el cual hoy podemos mantener un diálogo en distintos ámbitos, en distintos sectores. No ha alcanzado el potencial que debería, desde mi punto de vista. Eso es muy claro, y es claro en ciertos números que podemos platicar de ellos más adelante. Pero desde luego que Arabia Saudita y México son 2 países que revisten gran importancia, son 2 economías emergentes. Recientemente, digamos hace unos 6, 7 años, se suscribieron una serie de instrumentos bilaterales. Tenemos 15 instrumentos bilaterales en vigor en distintos ámbitos, en cooperación, en materia educativa, en turismo, en energía, en materia de intercambios académicos, en materia laboral, en fin. Hay un buen bagaje actualmente ya en los instrumentos bilaterales que han suscrito México y Arabia Saudita. Y esta vía de comunicación, que es muy franca, muy respetuosa, muy cordial, está comenzando a, digamos, carburar, si me permiten esta expresión.
porque en efecto, pues habíamos pasado mucho tiempo sin concentrar la atención que en mi opinión requiere esta región, este país, y que hoy afortunadamente lo estamos haciendo. En esta relación bilateral hoy tenemos tenemos distintos intereses de materia recíproca. Nos interesa hablar sobre comercio, sobre conectividad aérea y muchos temas conexos. El trabajo de la embajada en los últimos 4 o 5 años se ha concentrado en fortalecer el diálogo político, que es el que nos da la oportunidad de vincularnos con otros ámbitos de la relación, el que abre las vías para otras oportunidades de la relación. Pero también a partir de ello estamos explorando un acercamiento entre los sectores empresariales de ambos países y ello pues ya empieza a tener un movimiento, no obstante que hubo la pandemia. Yo quisiera resaltar que, bueno, pues ya tuvimos varias visitas empresariales en el último año a Arabia Saudita desde México, y también estamos incursionando con una serie de actividades de orden cultural para fortalecer la presencia de México, ¿no? Entonces tenemos el diálogo político, tenemos el acercamiento entre sectores económicos, sector privado, tenemos el fortalecimiento de la presencia de México a través de la cultura, a través de la cooperación, pero también tenemos actualmente interés en fortalecer los vínculos en materia de turismo. Hay grandes oportunidades, puedo platicar de ello un poco más adelante, hay gran potencial en este país y desde luego México tiene una gran experiencia en materia de turismo. Entonces yo creo que estas son las bases de lo que tenemos en la relación bilateral como una piedra angular en los 70 años para seguir avanzando. Hay un gran interés actualmente en este acercamiento. Ha habido varios encuentros de muy alto nivel entre México y Arabia Saudita en los meses recientes, de los cuales también puedo comentar en un momento más. Pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta, María Cristina, estamos en este punto. Esto es de manera muy resumida lo que hemos construido en la relación y muy importante, no hemos tenido ningún solo incidente en 70 años. No ha habido ningún punto de diferencia sustantiva en esta relación bilateral. Formidable, embajador. Gracias por esta síntesis. Veo también algunas áreas de oportunidad mencionadas en lo que nos comentas, como el turismo, las inversiones, lo de la cooperación aérea, el diálogo político, que parece ser se incentivaron mucho más con motivo de la pandemia. Y antes de entrar en eso, yo quisiera preguntarte, embajador, porque tú llegaste a Arabia como embajador antes de la pandemia. ¿Cómo se ha vivido la pandemia en Arabia? Y lo pregunto también, y aquí quiero recordarle a nuestro amable auditorio, Arabia y la región de la península se vieron muy aquejados en 2012, 2015 por el virus MERS, que es un coronavirus, el virus, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es bastante más letal que el COVID-19. De hecho, tiene una tasa de mortalidad cercana al 40% y bueno, es endémico de la región. Cuando se produjo el MERS, pues obviamente Arabia tuvo que ajustar sus prioridades en materia de salud, pero cuando llega COVID-19 ya tiene esa experiencia y ya puede, digamos, maniobrar con mayor conocimiento respecto a este coronavirus que le ha dado la vuelta al mundo ya varias veces, ¿no? Embajador, ¿cómo fue esta pandemia en Arabia? Sabemos que Arabia es un centro mundial de peregrinaje, tiene un poder suave, cultural y religioso que todos reconocemos, la Meca, Medina, etcétera. ¿Cómo fue vivir esta pandemia de COVID-19 en Arabia? Fue difícil como en todo el mundo, esa es la premisa, pero como bien dices, María Cristina, hubo una experiencia previa con el MERS y y aprendieron bastante, aplicaron su experiencia
y hubo decisiones muy drásticas. Cerraron fronteras y prácticamente el espacio aéreo. Incluso había programado una reunión de los Sherpas del G20. Una disculpa. No, está bien, embajador, está bien. No, no hay problema. Adelante, por favor. Estábamos con lo de la experiencia previa de Arabia con el MERS. Decía que tomaron decisiones muy drásticas, no sé si ahí es donde me quedé. Sí. Y bueno, ya no fue posible que varios representantes de distintos países del G20 acudieran a esa reunión. Y así, simplemente para ilustrar lo difícil y lo drástico que fue, pero hubo buenos resultados, como en varios países, hubo números altos en algún momento, luego descendió, pero se controló rápidamente, ya viendo las cosas hacia atrás, y pudieron adquirir bastantes volúmenes de vacunas de distintas marcas y generalmente las más aceptadas. La mayoría de la población ya está vacunada, hoy tienen más del 80% de personas vacunadas con 2 dosis por lo menos, y ya también con menores de edad, adultos de más de 50 años con 4 dosis, por ejemplo. Entonces, estos son datos que ilustran cómo enfrentaron esta pandemia, y creo que lo hicieron bastante bien y sortearon este problema antes que algunos otros países, ¿no? Esa fue la experiencia, pero pues sí, con decisiones tan drásticas que hubo pues prohibición a la movilidad durante 24 horas al día durante varias semanas, ¿no? Así que fue de la manera en que se enfrentó y se vivió aquí la pandemia, y bueno, es terrible porque también se perdieron miles de vidas, como en otras partes del mundo. Sí, recuerdo haber leído que incluso cerraron las mezquitas por primera vez en la historia, ¿no? Precisamente porque... Exacto. Hablando del peregrinaje que bien comentabas, esa fue una de las decisiones más difíciles que se tomaron, no únicamente del G20. Ese año todas las reuniones del G20 por primera vez en la historia se realizaron por videoconferencia. Entonces hubo enlaces directos entre las respectivas autoridades de distintos países para las reuniones sobre temas económicos, laborales, de cambio climático, de energía, de finanzas. Entonces hubo enlaces directos, el avance de la tecnología permitió estos encuentros virtuales, pero una de las decisiones más difíciles fue la reunión cumbre de líderes hacia final de 2020, que fue suspendida. Y no vino ningún jefe de Estado. Los embajadores representando aquí los países del G20 tuvimos que asistir a un evento para clausura de los trabajos en Arabia Saudita, y eso por la parte de trabajos del G20, pero también en la parte de peregrinaje pues se tomaron decisiones muy difíciles. Cada año se reciben entre 8 a 10 millones de personas que vienen a esa peregrinación a las mezquitas sagradas, a la Meca y a Medina, y pues bueno, se restringieron, pero creo que eso también se reflejó en un resultado favorable más adelante. El siguiente año, 2021, hubo restricciones también, hubo limitaciones para el peregrinaje, y finalmente este año, 2022, ya se reabrió nuevamente la Meca y Medina. Hubo la peregrinación tradicional, pero también se aprendió de la experiencia y se hizo este año pues con medidas de protección, pero también con más orden. En fin, creo que fue una experiencia muy positiva para todas las personas que profesan el Islam y que llegaron hasta este país para estas peregrinaciones. Mencionaste, embajador, varias veces al G20, es entendible porque Arabia tuvo la presidencia del G20. Me acuerdo mucho de esa reunión virtual de líderes en lo peor de la pandemia, donde se logró convocar
vía remota, por supuesto, a todos los líderes del G20, tratando de concertar una respuesta conjunta ante la pandemia. Fue difícil, eran los tiempos en que gobernaba Donald Trump en Estados Unidos y era muy complicado gestionar una respuesta concertada en ese contexto, ¿no? Pero te quiero preguntar si consideras, embajador, que la pertenencia de Arabia y México al G20 tiene que ver con este reencuentro entre los dos países y esta búsqueda por fortalecer la relación. A mí me parece que el G20 se ha vuelto tremendamente importante. Lo vemos ahora, por ejemplo, en varias crisis que se gestan en el mundo, no solo la crisis pandémica o la crisis económica que nos hereda la pandemia, el fantasma de la recesión, sino también incluso la guerra entre Rusia y Ucrania. Este año Indonesia, que tiene la presidencia, ha logrado, ya lo anunció el presidente, vamos a ver si se logra, ha logrado convocar a Rusia, a Ucrania, han avisado a los dos presidentes que van a ir a la cumbre del G20 en Indonesia y a Xi Jinping, al líder chino, y bueno, Estados Unidos parece que está en la línea de que también va, entonces igual se va a convertir esto en un hito, ¿no? Gracias al G20 para poder sentar al diálogo, tener en una misma mesa para que dialoguen las partes en conflicto. Yo creo que eso es formidable y yo lo celebro porque entonces el G20, embajador, pero quiero escuchar tu opinión, parecería que se está erigiendo en un foro de diálogo muy necesario, mientras que otras opciones que tradicionalmente veíamos como los canales para resolver controversias están estancados, ¿no? Me gustaría conocer tus reflexiones, embajador. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. El G20, como bien lo sabes, nació a partir de la necesidad de hacer frente a una crisis, la crisis financiera en 2008, cuando las 7 economías más grandes del mundo se dieron cuenta que por sí mismos no podían atajar el problema. Entonces fue necesario convocar a otras economías que tienen un peso específico en nuestro mundo y a partir de ahí, bueno, ha habido pues un diálogo permanente, pero este diálogo también ha permitido, si me lo permites, hacer frente a temas coyunturales, al menos a debatirlos, a discutirlos, a tener en la mesa a los actores principales, exponiendo de manera muy práctica, muy didáctica, cuáles son sus posiciones y cómo se pueden, si no empatar, si no eliminar las diferencias, al menos sí cómo tener un mejor entendimiento desde los distintos puntos de vista, las ópticas que hay de cada país. Y esto también ha permitido una interacción más cercana de líderes, y hablo de distintos sectores, de distintos temas. Por ejemplo, el tema de salud. El tema de salud fue el tema de cada una de las reuniones del G20 en 2020 en Arabia Saudita, ya sea de la parte laboral, de la parte financiera, de la parte de comercio, desde luego en la parte de salud. En todos los foros de discusión del G20 en Arabia Saudita, el tema predominante fue la pandemia. Entonces, eso nos permitió entender, conocer la perspectiva de las 20 economías más grandes del mundo, en todos sus niveles, de manera transversal. Entonces, eso es un diálogo muy rico, es un diálogo que no tiene precedente. Y bueno, lo estamos viendo ahora con el tema de Rusia y Ucrania. En la reunión pasada en Bali, Indonesia, en julio, hace un par de meses, perdón, pues estuvo presente el canciller ruso y bueno, pues hubo ahí oportunidad de comentar este tema. No es ahora parte de mis temas y de mi competencia, pero simplemente lo dejo ahí para la reflexión y para ilustrar que en efecto el G20 es un foro
que permite este diálogo, esta interacción mucho más cercana, y eso creo que los internacionalistas debemos celebrarlo, porque pues y lo estamos viendo, un problema que existe en una parte del planeta puede tener repercusiones en todos los demás países en distintos niveles, pero creo que es muy saludable tener un espacio de diálogo que nos permita hacer frente a estos problemas. Totalmente, embajador, totalmente. Entonces esperemos que en noviembre próximo tengamos buenas noticias. Yo creo que es importante el diálogo entre las partes en conflicto y no lo hemos visto entre los líderes. Se ha hecho con delegaciones, pero no entre los líderes. Esperemos que esto tenga buenos resultados. Bueno, regresando al tema México-Arabia, efectivamente en el G20 hemos visto que hay la posibilidad de encuentros, como, bueno, son 20 economías, las 20 economías más importantes del mundo. Hay la posibilidad de tener encuentros bilaterales con algunas de las economías que pueden ser quizá más importantes en una coyuntura determinada, ¿no? Y en este marco te quiero preguntar, embajador, porque ya nos estabas adelantando diversos esquemas de colaboración entre México y Arabia Saudita, que nos contaras un poco más, que nos detallaras un poco más lo de la cooperación aérea, lo del turismo, que sin duda es un tema de gran interés para ambas naciones, el tema de la cooperación energética, en fin, si nos pudieras contar cómo vamos avanzando en proyectos más concretos entre los dos países. Sí, desde luego, retomando este comentario que haces de los encuentros bilaterales que facilita el G20, en efecto, y en Bali, Indonesia, no fue la excepción. En julio, nuevamente, el canciller de Arabia Saudita y el canciller de México se reunieron, conversaron, le dieron seguimiento a encuentros previos, y si me permites, aquí haré un paréntesis. Se ha intensificado el diálogo político entre México y Arabia Saudita como nunca antes. En 2021, después de 10 años, se reactivó el mecanismo de consultas políticas México-Arabia Saudita. La edición anterior había tenido lugar en 2011. Y pues bueno, fue muy afortunado que ahora, gracias a la tecnología, pudimos tener una videoconferencia. Ese fue, digamos, el primer encuentro de alto nivel ya más reciente. Y después hubo una visita del canciller de Arabia Saudita a México en noviembre del año pasado. Después el canciller de México, Marcelo Ebrard, viajó a Riad en marzo pasado. Después, ya a partir de esa visita, ha habido un seguimiento y ha habido visitas a Arabia Saudita de una delegación en materia de conectividad aérea, después una delegación empresarial que está explorando oportunidades de inversión, y también debo subrayar que en junio pasado el ministro de Inversiones de Arabia Saudita estuvo en México como parte de una visita privada, pero hizo una pausa para poder entrevistarse con el canciller Marcelo Ebrard y también darle seguimiento a este diálogo. En septiembre próximo, que se realizará este foro del Mondiacult que organiza la UNESCO y ahora junto con el Gobierno de México, tendremos una presencia de muy alto nivel de las autoridades culturales de Arabia Saudita en México. Y recientemente, hace un par de semanas, hubo una visita previa del subsecretario de Asuntos Culturales, Asuntos Internacionales para Cultura del Ministerio de Cultura de Arabia Saudita, estuvo en México. Entonces, bueno, esto da una idea de que el enfoque que hoy tenemos no es únicamente en materia política o en tema económico, ¿no? Y todo esto también en el contexto del 70 aniversario. El 70 aniversario es desde luego una fecha muy importante, pero no es simplemente una coincidencia que se estén dando estos encuentros por el 70 aniversario. Hay un interés recíproco marcado y ahí están los datos, las reuniones entre nuestros dos cancilleres. Esperamos que también hacia fin de año vuelvan a reunirse. ¿Qué temas? Desde luego que nos interesa aumentar nuestros intercambios comerciales. Nuestro comercio bilateral no ha alcanzado el potencial que debería para ser dos economías del G20. En 2021 nuestro comercio fue de aproximadamente 430
millones de dólares, que es prácticamente nada. Arabia Saudita es nuestro socio comercial número 54, o sea, tampoco nos dice nada. No tenemos registro de inversiones significativas de Arabia Saudita en México. Hay algún banco que tiene una inversión muy pequeña en algún proyecto de infraestructura, pero nada que sea relevante. Y de parte de México hacia Arabia Saudita tenemos inversiones ya de Cinépolis, por ejemplo, eso sí, tiene una inversión, un anuncio, y esto tiene que ver con un cambio social muy importante aquí, y me puedo referir a él un poco más adelante, porque es muy interesante esto. Kitsania, por ejemplo, ya está aquí también. Entonces, también tenemos empresas tradicionales como Cerrey, que es una empresa de calentadores industriales, y Tenaris Tamsa, que es una empresa que produce tubería también a nivel industrial, y son proveedores de pues, la petrolera Saudi Aramco. Entonces, que eso pues, se entiende de manera natural porque pues, es un país productor de petróleo, pero pues bueno, también ya empieza a haber este movimiento de capital e interés de México en Arabia Saudita. Entonces, la parte económica. La parte cultural. Tiene que ver también con la apertura de este país. Hace 8 años era impensable que pudiera haber actividades de entretenimiento, hoy las hay. Actividades del ámbito artístico, cultural, hoy lo hay, y estamos tratando de aprovechar esta ventana para fortalecer nuestra presencia. México es una superpotencia en materia cultural y el año pasado ya tuvimos una exposición de textiles, ahí haciendo similitudes entre los textiles de este país y México, que son increíbles, o sea, uno no se imagina la similitud que hay en nuestra industria textil artesanal me refiero, y también tuvimos nuestro primer festival de cine en español, por primera vez un festival de cine en español aquí en Arabia Saudita. Este año lo replicaremos porque fue muy exitoso. Ya tuvimos una exposición este año en el marco del 70 aniversario de la relación bilateral de los colores de México, de diseños, pintura. Hay artistas mexicanos aquí, bueno, hay una artista mexicana, perdón, para ser exacto, y también en la parte económica, comercial, el año pasado hubo una visita del gobernador de Yucatán a la región, hizo una escala en Riad con una delegación empresarial de productos alimenticios, industria, infraestructura, inmobiliaria. Eso fue en octubre del año pasado. Luego tuvimos una delegación empresarial en materia de inversiones que tuvo reuniones con distintas autoridades, pero también con representantes del Fondo Soberano Saudí, que es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. Y en la parte de conectividad aérea, todo esto que queremos mover hacia adelante, comercio, flujos de turismo, mayores intercambios, no se va a lograr si no tenemos una conectividad aérea. Eso es muy claro. Estamos en conversaciones con las autoridades saudíes, hay apertura, hay interés, toma tiempo, entonces, pues bueno, seguiremos trabajando, insistiendo. Queremos eliminar muchas restricciones y barreras que tenemos, pero bueno, pues hay que trabajar muy duro si queremos llevar esta relación al nivel que corresponde. Entonces, pues ahí están los carriles. Turismo, Arabia Saudita se ha fijado metas muy, muy ambiciosas en materia de turismo. Actualmente su turismo está concentrado en un turismo religioso, sí, que va a las ciudades sagradas, como ya mencionábamos, pero es alrededor de 8 o 10 millones de visitantes cada año, pero ellos quieren llegar a 100 millones de turistas para el 2030. Es desde luego una cifra muy, muy alta, considerable. Están trabajando en ello y están trabajando en desarrollos turísticos en varias partes del país, en Riad,
en las costas, en el norte. Y bueno, México tiene una gran experiencia. Cuando vino el canciller Marcelo Ebrard, pues vino acompañado de empresarios del ramo turístico de México, pues porque previamente el canciller saudí en su visita a México en noviembre pasado le externó el interés al canciller Marcelo Ebrard de poder compartir la experiencia de México en Arabia Saudita, dado el éxito que ha tenido México en materia de turismo. Tú sabes, llegamos casi a los 40 millones de turistas en 2019. Actualmente estamos en un lugar, pues también, entre los 5 países que más número de visitantes internacionales reciben. Claro, no se cerraron las fronteras durante la pandemia, eso nos reposicionó, pero bueno, espero que lleguemos a los niveles previos a la pandemia. Y bueno, eso es lo que también le interesa a Arabia Saudita, tener un turismo masivo. Y bueno, pues ahí están las oportunidades, ahí está un poco la plataforma de trabajo hacia adelante. Muy interesante. Al ratito te pregunto lo de Cinépolis, me llama la atención porque Organizaciones Ramírez tiene cines en todo el mundo, tiene cines en India, en España, en toda América Latina. Es impresionante lo que hace Organizaciones Ramírez, pero no deja de llamar la atención lo de Arabia Saudita por las cuestiones culturales y por lo que estás mencionando, el cambio, la apertura que estamos viendo en Arabia y en sus vecinos. Digo, no en balde tenemos una Copa del Mundo en Qatar próximamente. Antes de eso, embajador, te quiero preguntar sobre el tema cultural, porque es un tema que nos compete como universitarios y aquí hemos tenido a varios representantes, directores de la UNAM en distintos países. Platicamos con el representante de la UNAM en Sudáfrica, con Ana Elena en el Reino Unido, con también el director de la UNAM China, y bueno, hemos visto este proceso de internacionalización de la UNAM que a mí me parece clave también para fomentar lo que es la cultura mexicana. Recuerdo con Ana Elena, ella comentaba que la UNAM Reino Unido se fundó en el año dual, México, Reino Unido. Yo te pregunto, embajador, ¿qué posibilidades verías de que algo así sucediera con Arabia, considerando que por lo que dices, hay un apetito en Arabia por el acercamiento con México? Yo creo que México también tiene necesidad de un mayor conocimiento sobre este país. Digo, en el CELE tenemos árabe, se enseña árabe, por supuesto, y en otras entidades, ¿no? Del Politécnico me parece que también, y otras universidades e institutos. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, del idioma español? No sé si lo divulgue más el Instituto Cervantes, no lo sé, es una pregunta, pero te pregunto más bien, ¿qué posibilidades habría de tener algo parecido a lo que pasó con el Reino Unido en el año dual, pensando en este 70º aniversario de relaciones diplomáticas México-Arabia Saudita? ¿Qué posibilidades? Muchas, muchas. Bien, bien. Y esa es la respuesta concreta. Y no lo mencioné ahorita en la respuesta anterior, pero desde luego que es clave y estamos trabajando en Bien, eso. excelente. Comparto que uno de los planes de la ciudad de Riad, también dentro de estas proyecciones de largo alcance, de gran calado, es transformar a esta ciudad y convertirla en un hub internacional aéreo, pero también en un hub cultural, artístico y de entretenimiento. Actualmente Riad tiene una población de 7.8 millones de habitantes aproximadamente y tienen la meta de convertirla en una ciudad con una población de 20 millones de habitantes para 2030. Esto también son números Sí, muy considerables. casi el triple. Sí, okay. Y Arabia Saudita tiene algunas comisiones, le llaman comisiones reales, que son parte de la monarquía. Entonces hay una comisión real para la ciudad de Riad y que tiene como propósito, metas, pues transformar esta ciudad en este gran hub artístico, cultural, educativo, de entretenimiento. Y uno de los proyectos que tiene es atraer centros de enseñanza superior a Riad, de todo el mundo.
Excelente. Ya acaban de firmar un convenio de colaboración con King's College de Reino Unido, de Londres, que ya comenzará a operar en los próximos meses. Hay desde luego aquí pues las tradicionales escuelas para expatriados, el American College, la escuela británica, el British Council. Todavía no hay Instituto Cervantes. Okay. Y bueno, esto es algo que nosotros hemos conversado. Hay una universidad que tiene un programa en español, que es la Universidad King Saud, es la más antigua de Arabia Saudita. Y también hay una universidad que quiero subrayar, es muy importante, es la Universidad Princess Nura, que es la universidad más grande de mujeres en el mundo. Población básicamente de mujeres. Esto, previo al proceso de cambios en este país, pues era por el tema de la segregación. Sigue siendo exclusivamente para mujeres, pero pues ya hay académicos, hay personal masculino, entonces digo, ya este tema no lo es tanto, el tema de la segregación, pero bueno, es un centro de enseñanza de alto nivel que ha escalado varias posiciones en el mundo y estamos en conversaciones porque pues hay interés de que en esta universidad, y esto surgió a partir de la visita del canciller Marcelo Ebrard a esa universidad en marzo pasado, lo llevamos a esa universidad, porque pues surgió la pregunta, ¿por qué no se enseña español aquí? Entonces, pues es algo que pues se nos ocurre, como aquí tú lo acabas de preguntar, y pues bueno, manifestaron interés y bueno, ya hemos tenido también un acercamiento con el Centro de Lenguas de la UNAM, con directivos de la UNAM, entonces excelente. No puedo adelantar más, pero al menos sí ya hay un interés presentado, planteado, recíproco y que bueno, pues vamos a seguir trabajando en estas conversaciones. También nos interesa en México la enseñanza del idioma árabe, sobre todo para los diplomáticos mexicanos. Claro. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como diplomáticos. Pues siempre los miembros del Servicio Exterior Mexicano se inclinan por otros idiomas, los que son pues, más hablados en el mundo, inglés, francés, desde luego, y otras lenguas, pero también hay otros idiomas que son muy importantes, el chino, el ruso mismo y el árabe. Esta es una región muy grande que comprende varios países, no solamente en la península arábiga, también en África, el norte de África principalmente. Entonces, y es una región con gran potencial, así que no solamente para futuros diplomáticos mexicanos, pero también yo creo que podría servir para académicos, para inversionistas, en fin, creo que es muy útil tenerlo ahí como un elemento de aprendizaje para quienes están interesados en esta región. Y eso es lo que hay en materia académica. Hay interés, entonces cuando hay interés pues hay que trabajar para poder concretar las cosas y yo espero que en un año podamos tener noticias de este interés expresado, al menos por ahora. Sería formidable, embajador. Sobre todo, esto lo hemos conversado con varios de nuestros invitados. Recuerdo mucho algo que comentaba el embajador Bruno Figueroa. Allá la UNAM no tiene una UNAM Corea del Sur. Lo más cercano, pues, es la UNAM China. Pero él, en cierta forma, decía que el Instituto Cervantes, que representa a España, que representa 40 millones de habitantes, hace muchísimo por la enseñanza del español en el mundo, pero no es el español de México. México, que triplica en población a España, pues tiene todo, realmente tiene todo para potenciar la enseñanza del español mexicano, que es poder suave de México en el mundo. Entonces, esta noticia que nos estás dando es formidable. Yo creo que
hay que trabajarla mucho y espero que se concrete, de verdad lo deseo de corazón, como Puma, pero también con un poquito de nacionalismo. Digo, si no está el Instituto Cervantes, ahí tenemos una oportunidad dorada, a ver si nos podemos anticipar antes de que se les ocurra a ellos, y sería formidable, embajador, porque además eso potencia muchas cosas, ¿no? Tú has visto lo que ha hecho China con los institutos Confucio, es impresionante lo que hace China. No solo son millones de personas aprendiendo mandarín, sino que también China difunde, usa su poder suave, difunde su cultura, sus tradiciones, su medicina tradicional, sus prácticas gastronómicas a través de estos institutos. Entonces, es una ventana al conocimiento de las culturas, al redescubrimiento de culturas. Yo creo que es una estupenda noticia y de verdad deseo de corazón que se pueda concretar. Así es, así lo esperamos también. Muy bien, embajador. Nos han llegado algunas preguntas. Te preguntan sobre el Mundial de Fútbol. Bueno, el Mundial de Fútbol dice la pregunta, será en Qatar. Sin embargo, hemos visto noticias en el sentido de que Arabia podría tender puentes aéreos para apoyar el flujo de visitantes a Qatar. Si el embajador puede comentar al respecto. Así es, no solamente Arabia Saudita, sino varios países cercanos a Qatar han establecido convenios de colaboración, acuerdos para incrementar la conectividad aérea, las frecuencias de vuelos. Y desde Arabia Saudita, las autoridades de este país, la aerolínea Saudi Airlines también, ha anunciado que tendrá 60 vuelos diarios de Arabia Saudita a Qatar. Esa es la respuesta concreta. Sí va a haber conexión aérea, pero pues para Arabia Saudita siguen habiendo restricciones, por ejemplo, en el tema de la visa. No es, tiene que pasar, las personas que desean venir a Arabia Saudita tienen que pasar por un proceso de obtención de visa que puede tomar un tiempo considerable. Pero tenemos noticias de que otros mexicanos han empezado a buscar opciones en países como Emiratos Árabes Unidos, Omán. Un servidor también es embajador ante Omán, entonces sabemos que Omán, que tiene otro tipo de facilidades, también tendrá incrementará la frecuencia de sus vuelos, creo que tendrán 20, 30 vuelos diarios desde Omán, y bueno, pues son vuelos de una hora y media máximo a Qatar. Así que pues espero que se sumen, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que exigen en la FIFA y las autoridades de Qatar. Hay que tener un boleto, hospedaje, en fin, una serie de condiciones, pero que si logran recabar todos los requisitos y elementos para poder viajar, pues que vengan, que apoyen a nuestra selección aquí, claro. Muy cerca de nosotros. Claro, sí, entrevisté hace tiempo a la embajadora Norma Pensado, nos contaba que viajaron 70,000 mexicanos a Rusia para el Mundial de 2018 y que fue impresionante, ¿no? Generalmente México es el que más boletos compra y siempre manda uno de los contingentes más grandes de fans, ¿no? A los mundiales. Sí, interesante, interesante. Bueno, pues esperemos el apoyo, por supuesto, a nuestra selección. Embajador, te preguntan sobre lo de Cinépolis, yo también te iba a preguntar sobre eso. Preguntan que si la gente va al cine en Arabia y si en estos tiempos de streaming vale la pena abrir salas de cine. Qué buena pregunta. Embajador, se refieren a Arabia, ¿sí? Sí. Hay una inversión anunciada de Cinépolis en esta región de $500 millones. Tienen salas de cine ya en Omán, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, y en Arabia Saudita ya abrieron 3 salas ya en ciudades de provincia, aquí del país, en Dammam, en Jeddah, en Jizan. Están por abrir una sala más aquí en Riad, y la proyección es abrir 200 salas en total. 200 salas. 200 salas en la península. En este país que antes estaba restringido el entretenimiento, pues se ha abierto y ha crecido el interés por las actividades de entretenimiento, deportivas, culturales,
de una manera impresionante. Galerías, cines, todavía no teatros, todavía no ópera, no porque no se pueda, sino porque pues, es parte de un proceso, en fin, pero la población de aquí está, bueno, va llenado salas de cine, sobre todo muy al inicio de que se liberaron las restricciones, cuando se abrieron las primeras salas de cine, pues sí, había mucha gente en las salas, sin importar qué género, qué tipo de película, pues bueno, pues había una gran expectativa por conocer, por entrar a una sala de cine, y hay unos complejos impresionantes, mismo Cinépolis, yo ya visité varias salas de Cinépolis aquí en la región, y me impresiona ver cómo la diferencia, ¿no? Que cuando yo era niño iba a las salas de cine, pues era mi butaca y la pantalla y ya, ¿no? Y ahora pues, salas VIP, Sí. con restaurantes incluidos, zona de juegos para niños. Entonces, yo creo que es una apuesta muy interesante de Cinépolis, les deseamos mucho éxito, estamos tratando de apoyarlos. Cinépolis nos ha apoyado para nuestros festivales de cine el año pasado, se proyectaron películas de habladas en español en Cinépolis, fue una colaboración que encabezó la Embajada de México, pero con el apoyo de otras embajadas de otros países. Participaron España, Argentina, Uruguay, y bueno, pues fue por primera vez, se presentaron películas en español en Arabia Saudita con subtítulos en inglés, claro, y este año, con motivo del 70 aniversario de la relación bilateral, también tendremos un festival de cine mexicano, entre octubre y noviembre, estamos todavía por esperar estamos esperando la autorización a cabo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna película en particular que recuerdes, embajador, que se va a presentar, mexicana, que se va a presentar en este festival? Estamos todavía en ese proceso, primero necesitamos la autorización, Claro. nos gustaría tener varias, si hay alguna sugerencia, por favor, las recibimos, y también hay muchos, han florecido directores de cine, actores, en fin, y estamos haciendo un trabajo de consulta también para tratar de identificar qué tipo de película podría tener un impacto. Entonces, el año pasado tuvimos varios títulos y bueno, tuvieron interés, pero este año queremos tener un mayor impacto. Entonces, para nosotros, por ejemplo, voy a mencionar una película, Roma, pues tiene un impacto muy natural en los mexicanos, en otros mercados, pero pues bueno, también tenemos que estudiar este mercado y en eso estamos en este momento, porque es un mercado nuevo, es un mercado nuevo. Pero efectivamente es interesantísimo lo que nos cuentas, porque como se está abriendo toda esta región a este tipo de experiencias, acá, por ejemplo, en México, donde mucha gente dice, ay, no, yo no voy a ir a una sala de cine, yo mejor veo streaming o veo la película en el celular o qué sé yo. No es el caso en Arabia, hay este apetito porque es algo nuevo, porque hay la curiosidad, la experiencia de ir a una sala de cine. Qué padre, o sea, qué impresionante. Y hay las dos, hay las dos. Sí, bueno, por supuesto. También, pues bueno, aquí ya existen todas las compañías de streaming que se pueden ver en casa, pero también está la oportunidad de ir a una sala de cine y bueno, estos conceptos que hacen, yo hace mucho que no voy a una sala de cine en México, pero aquí hay salas de juegos para niños contiguas a la pantalla, ¿no? Y con rampas para que jueguen. En fin, yo creo que ese también es un valor agregado que le están dando las compañías de cine para atraer público. Y bueno, uno de los proyectos que tienen acá se llama Quidilla, que tiene como propósito ser el centro de entretenimiento y deportivo más grande del mundo. Así lo han anunciado los saudíes, que no solamente va a tener, es una
un complejo como una ciudad futurista que estará a 40 kilómetros de Riad, al oeste de Riad, en donde van a tener una pista de Fórmula 1 dentro de la ciudad y va a estar alrededor de estadios de fútbol y va a tener de estos parques de entretenimiento tipo Disneylandia, etcétera, todo concentrado en un mismo lugar, pero va a ser un centro cultural también. En fin, aquí tienen grandes proyectos y pues descubrieron durante la pandemia, descubrieron que hay un gran flujo de turismo interno. El turismo saudí, que por lo regular viaja al exterior y tiene una derrama económica muy importante en el exterior, pues tuvo que viajar al interior del país cuando las fronteras estuvieron cerradas. Entonces se dieron cuenta que hay un gran potencial y pues bueno, ya los proyectos estaban anunciados, pero pues eso les confirmó que pues habrá que seguir trabajando en estos proyectos. Muy interesante, embajador. Yo soy cinera, a mí me gustan las salas de cine, a mí me cansa mucho ver una película en el celular, bueno, ya es una cuestión yo creo generacional, pero efectivamente han cambiado mucho los cines. Yo recuerdo que antes era un cine inmenso para una película, ahora son multicinemas, tienes un montón de opciones, ¿no? Puedes salir de una película y entrar a ver otra. Cambió diametralmente y también esta industria ha tenido que ser resiliente por la pandemia. Entonces, qué interesante, qué tema tan fascinante. Embajador, bueno, nos queda poco tiempo, pero hay algunas preguntas que me gustaría plantearte. Preguntan sobre la población flotante en Arabia Saudita. Dicen que hay muchos inmigrantes porque Arabia no tiene la población suficiente para desarrollar el potencial de todas sus actividades económicas. Creo que es un tercio, ¿no?, de la población de Arabia que son inmigrantes, ¿no? Preguntan si hay inmigrantes mexicanos que trabajen en Arabia. Sí, en efecto, la comunidad extranjera es muy grande, de distintos países, expatriados que los contratan compañías internacionales, pero también hay trabajadores inmigrantes que vienen a hacer otro tipo de trabajos que pues, no requieren preparación académica. Y bueno, esta población viene de países del sur, de Asia, de África. Y respecto de mexicanos, hay una comunidad que ha crecido. Cuando yo llegué a Arabia Saudita a fines de 2019 teníamos un registro de 230 mexicanos. Hemos hecho un registro más puntual, lo hemos actualizado, depurado y hoy tenemos conocimiento de que hay alrededor de 550 mexicanos aquí en Arabia Saudita. Y esto, la mayoría de ellos son profesionistas, algunos estudiantes. Aquí un paréntesis, hay una universidad que es la Universidad de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudita, el Rey Abdulaziz, que está muy cercana a Jeddah, en la costa del Mar Rojo, y en esta universidad que tiene una población únicamente de 1,000 estudiantes, la comunidad mexicana es la segunda más grande, tiene alrededor de 50, 60 estudiantes mexicanos, y la más grande es China, y la segunda es de mexicanos. Pero bueno, eso da la idea también de que hay mexicanos que vienen a realizar estudios de posgrado a esta universidad y a otras también en menor cantidad, pero es una universidad de ciencia y tecnología en donde mexicanos han venido a hacer sus posgrados y han tenido un desempeño muy notable, muy satisfactorio, y que han desarrollado sus propios proyectos y ya tienen sus propias compañías, etcétera. También ofrece oportunidades para estudios superiores a Arabia Saudita, y también ahí hemos encontrado mexicanos trabajando en la industria del petróleo, en Saudi Aramco, mexicanos que vienen de manera temporal por meses, 6 meses, 4 meses y regresan, que trabajan en compañías que proveen de servicios a la industria
energética del país, y también algunos mexicanos trabajando en el sector bancario, en los grandes proyectos que tiene el país. En alguna otra ocasión podríamos platicar de los grandes proyectos, las ciudades inteligentes que están diseñando. También hay mexicanos ahí. En centros turísticos, en desarrollos turísticos, también hay mexicanos. O sea, es una comunidad muy sólida, muy competente, bien preparada académicamente, y hay también mexicanos y mexicanas que pues tienen ya vínculos familiares y que han decidido permanecer acá. Entonces, así está compuesta la comunidad mexicana. Es una comunidad muy rica y bueno, pues que yo me siento muy orgullosa de esta comunidad. Muy interesante, embajador. Te hacen una pregunta, dice lo siguiente: embajador, usted es embajador concurrente en Yemen, un país muy dañado por el conflicto armado. ¿Nos podría explicar cómo son las relaciones diplomáticas entre México y Yemen? Sí, son relaciones de cordialidad, muy respetuosas. México sigue de cerca los acontecimientos en Yemen y bueno, de manera muy puntual, México participa de manera activa en las discusiones del Consejo de Seguridad. México es miembro no permanente todavía durante este año en el Consejo de Seguridad, y bueno, pues ahí se refleja pues la posición, el actuar de México respecto del tema de Yemen. Es una situación pues compleja, crítica, lamentable en todos los sentidos, y pues es un conflicto interno que pues no permite, y como hay pues hostilidades, digo, salvo en este momento que hay una tregua declarada, pero pues es un país al que es muy difícil acercarse, visitar, pero bueno, nosotros tenemos un cónsul honorario en Yemen. No tenemos registros de que haya mexicanos actualmente. Ha habido, sí, pero han podido salir uno o dos mexicanos anteriormente. Actualmente no tenemos el registro, pero observamos muy de cerca lo que está pasando. Tenemos comunicación con nuestro cónsul honorario, con nuestra misión de México en Nueva York ante las Naciones Unidas, con la que estamos intercambiando comunicación e información de lo que está pasando en Yemen. Y desde luego, bueno, yo cuando llegué a Arabia Saudita tuve oportunidad de platicar, entrevistarme con autoridades de ese país que están actualmente en distintos puntos, también en el sur de Yemen, pero también aquí tienen una representación diplomática, y aquí estuvieron por mucho tiempo también varias autoridades del más alto nivel de Yemen, y bueno, pues simplemente me entregué mis credenciales y pues les manifestamos que observábamos con mucho interés los acontecimientos y preocupación los acontecimientos que pasan en ese país. Muy bien, embajador. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero preguntarle a nuestro embajador en Arabia Saudita, a don Aníbal Gómez Toledo, ¿cómo se vive el conflicto entre Rusia y Ucrania en Arabia? Como país petrolero, pues bueno, desde luego que hay impactos muy directos, como también lo vemos en México. Pero, a ver, estando allá, ¿cómo se vive este conflicto y qué se observa de este conflicto por parte de las autoridades de aquel país? Arabia Saudita comenzó a también tener interés en diversificar sus relaciones, sus intereses, muy marcadamente hace 2 años, y bueno, pues no dejo de mencionar que pues, también hay una relación, o ha habido una relación muy cercana entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que llegó a un momento de dificultad con la actual administración de Estados Unidos. Entonces eso también, digamos, detonó o aceleró, mejor dicho, aceleró este interés de Arabia Saudita por tener un contacto con otros actores en el mundo, y ahí está su conexión con otros países. Y aquí lo que observamos pues es que también hay un seguimiento muy cercano de los acontecimientos. Hay un impacto desde luego en
tema del petróleo, hay un impacto en el tema de los alimentos, sobre todo granos. Arabia Saudita es un importador neto de granos. Este país produce mayormente petróleo e importa todo lo demás, alimentos. Entonces, es un tema sensible para Arabia Saudita el tema de los alimentos, y Arabia Saudita pues ha ofrecido sus buenos oficios para interponer sus gestiones en este conflicto. Y bueno, pues así es como se observa a nivel de autoridades. Este conflicto, pues bueno, tampoco ellos lo ven como algo positivo. Han tenido posiciones también en Naciones Unidas. En algún momento hicieron una recriminación, pero después también han guardado distancia, han sido prudentes, y de esa manera es como han seguido observando, tratando de mantener canales abiertos con pues todos los actores. De hecho, pues también con otros países de la región con los que tradicionalmente no había diálogo, hoy parece ser que ya lo hay, concretamente con Irán. Ya ha habido algunas rondas de conversaciones. Con Qatar, un problema que se arrastró durante varios años, ya ese asunto entre Arabia Saudita y Qatar está superado. Y pues bueno, pues hay muchos otros puntos, focos rojos diría yo, y ahora pues uno más, el conflicto de Ucrania. Sí, caray. Que ahorita me quedé pensando cuando comentaban o hacían la pregunta de Yemen. Bueno, yo creo que hasta cierto punto el conflicto de Rusia y Ucrania opaca la crisis que vive Yemen, porque el énfasis que recibe de parte de Occidente, de la comunidad internacional, la situación en Ucrania, parece invisibilizar los otros conflictos que hay en el mundo. O sea, es muy lamentable, ¿no? Pero bueno, esperemos, hagamos votos porque se pueda avanzar en negociaciones. Tenemos la promesa de Indonesia en noviembre próximo, estaremos atentos, deseando lo mejor para esta reunión. Y embajador, yo te pediría pues una reflexión final, ¿hacia dónde se deberían encaminar las relaciones entre México y Arabia? Y un mensaje final por estos 70 años de relaciones diplomáticas, por favor. Muchas gracias, María Cristina. Yo creo que hay un gran potencial entre México y Arabia Saudita, que ahí están los elementos sobre la mesa. Hay temas de interés común en el ámbito multilateral, hay temas de asuntos domésticos como el tema del petróleo, el cambio climático. Cierto. Hay, por ejemplo, el tema del agua también. Hay una serie de vías en las cuales podemos abrir seguir abriendo canales de comunicación con este país. Yo veo un enorme potencial en todos los ámbitos, incluyendo el académico que mencionábamos hace un momento, con posibilidades de que en el futuro pues, haya presencia de instituciones académicas de México en este país, a través de distintos esquemas, podría ser. Veo un crecimiento en nuestros intercambios comerciales, un crecimiento en el tema de inversiones. Los fondos soberanos tienen gran potencial e invierten en proyectos estratégicos en otras partes del mundo. ¿Por qué en México no, habiendo también proyectos de gran interés y tantas necesidades de recursos? En el campo mexicano, por ejemplo, cuando uno ve que Arabia Saudita está tratando de diversificar sus mercados, diversificar sus proveedores tradicionales y entrar en otros países, México pues es un puente natural entre América Latina y América del Norte. Tenemos un gran potencial por nuestros tratados de libre comercio con más de 50 países, pero sobre todo la región de América del Norte es una región en la que Arabia Saudita tiene amplio interés, y México es un puente, es una puerta de entrada a América del Norte, pero también a América Latina. Así que ahí están, desde mi punto de vista, los canales que hay que seguir, los carriles en los que hay que trabajar.
no únicamente en el diálogo político, que desde luego es fundamental, es una premisa, tiene que seguirse fortaleciendo este diálogo político y tratar de abarcar todos estos capítulos de la relación bilateral, y desde luego algunos avanzarán más rápido que otros, pero no dejar ninguno detrás, porque hay interés y hay mucha empatía. Tal vez es algo que no he comentado, pero hay empatía. Los saudíes sienten gran simpatía por México y se sienten muy identificados con los mexicanos, con nuestra cocina, con nuestra cultura, con nuestra música. Les interesa conocer más. Y bueno, pues yo creo que este potencial podemos aprovecharlo de manera benéfica para los dos países. Sobre todo, aprovechar este 70 aniversario para hacer una reflexión de lo poco o mucho que ha avanzado esta relación de amistad, y sentar las bases para fortalecerla, profundizarla en todos estos ámbitos en los cuales yo creo y veo una gran oportunidad. Muchas gracias al embajador Aníbal Gómez Toledo por este diálogo fascinante en torno a la relación bilateral México-Arabia Saudita, 70 años de relaciones diplomáticas, y por darnos este acercamiento a lo que se está haciendo en la relación bilateral, pero también respecto a los cambios que ha vivido esta sociedad saudí y que sin duda pues también forman parte de una reflexión que tenemos que hacer como mexicanos sobre nuestra política exterior y nuestras relaciones aquella parte del mundo donde hay muchas áreas de oportunidad. Si algo nos deja esta entrevista es que hay enormes áreas de oportunidad, no solo el diálogo político, que por supuesto es formidable y muy importante, pero esto que comentábamos de la colaboración académica, de la enseñanza del español, de las áreas del turismo, de la industria del entretenimiento, en fin, hay muchas áreas de oportunidad que vaticinan muy buenos tiempos para la relación bilateral. Yo también te felicito, embajador, por el trabajo que estás realizando al frente de nuestra delegación diplomática allá en Riad. Le agradezco al público que nos acompañó aquí en Zoom y a quienes nos han seguido en Facebook Live. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos al arranque de nuestro seminario de COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El próximo viernes comenzamos con la 10ª temporada, que versará sobre los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, hablando de aniversarios, por cierto, y el tema con el que arrancaremos será pues un tema sin duda muy, muy importante, que es la migración en la relación México-Estados Unidos. Tendremos a varios expertos analizando la problemática y las perspectivas, a dónde nos dirigimos con este tema en los años por venir. Será el viernes a partir de las 9 de la mañana. Sigan la información que estamos publicando al respecto en nuestras redes sociales, denos un like si así lo desean. Y para el próximo martes también los invito a la entrevista de Una Tarde Con. Nos va a acompañar la maestra Silvia Núñez, quien preside a la UNAM Los Ángeles. Bueno, también vamos a hablar de los 200 años de relaciones con Estados Unidos, pero igualmente del proceso de internacionalización de la UNAM y de la presencia nuestra en Los Ángeles, que es una ciudad casi mexicana, bueno, casi, ¿verdad? Tenemos una presencia muy notable allá en el estado de California y ciertamente en Los Ángeles. Entonces hablaremos sobre estos temas el próximo martes a las 2 de la tarde con Silvia Núñez. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos han acompañado, embajador, un placer, y síganse cuidando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo y felicidades. Gracias, embajador. Hasta pronto.